Buenas tardes, doy la más cordial bienvenida a los convocados para la 18ª sesión extraordinaria del 2026 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Con fundamento en los artículos 12, 13, 14, 18, 19 y 21 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para el municipio de Tijuana, Baja California, siendo las 15 horas con 05 minutos del 17 de julio del 2026, a efecto de iniciar la sesión, procederemos a la lectura de lista de asistencia y corroboración del quórum legal, por lo que solicito a la Secretaría Técnica prosiga en consecuencia. Me permito dar lectura a la lista de asistencia de los integrantes del Comité de Transparencia. En representación del presidente del Comité de Transparencia, de la licenciada Paula Noemí Brenga de Seguir. Presente. En representación de la síndica procuradora, la licenciada Xochitl Antonio Lucas. Presente. En representación del presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Mejora Regulatoria, la maestra Lidia Mora Martín Rol. Presente. En representación del presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, el licenciado Ricardo Rafael Jiménez. Presente. Y en representación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas, la licenciada Laura Esther Antiveros Manrique. Presente. Presidenta, me permite informarle que por efectos del quórum legal se encuentran presentes la totalidad de los convocados para la sesión. Gracias, secretaria. Existiendo el quórum legal para llevar a cabo la sesión, los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Secretaria Técnica, informe a los integrantes de este comité la propuesta del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, daré lectura a la propuesta del orden del día para esta sesión. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración del quórum legal. 3. Lectura del orden del día para su aprobación o modificación según sea el caso. 4. Presentación del acto correspondiente a la 17ª sesión extraordinaria de fecha 9 de julio de 2026 para su revisión y posible aprobación. 5. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la ampliación de plazo para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información del folio 463 acumulada con 464 requerido por la Dirección de Protección al Ambiente. Las de folio 468, 477 y 478 requerido por la Dirección de Bebidas Alcohólicas. Folio 472 requerido por la Secretaría de Bienestar. Folio 474 y 475 requerido por la Fiscalía Mayor. Folio 476, 484, 494, 490. 519 requerido por la Secretaría de Gobierno Municipal, folio 483 y 498 requerido por la Dirección Municipal de Salud Pública, Asistencial y Apoyo a la Seguridad Ciudadana. Las de folio 508, 511, 512, 513 y 515 requerido por la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal. Folio 493 y 502 requerido por la Dirección de Asuntos Administrativos de la Secretaría de Gobierno Municipal. Folio 524 y 526 requerido por la Administración de Regidores y folio 517 y 525 requerido por la Secretaría de Movilidad Urbana, Sustentable, Inspección y Seguridad Vial. 6. Presentación, discusión y su caso aprobación del proyecto de clasificación de información reservada total requerida por la Consejería Jurídica Municipal para la atención a la solicitud de acceso a la información con folio 403. 7. Presentación, discusión y su caso aprobación del proyecto de clasificación de información reservada total requerido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal para la atención a la solicitud de acceso a la información con número de folio 503. 8. Presentación, discusión y su caso aprobación del proyecto de clasificación de información confidencial parcial requerido por la Dirección de Administración Urbana para la atención a la solicitud de acceso a la información con número de folio 491 y 492. 9. Presentación, discusión y su caso aprobación del proyecto de clasificación confidencial parcial requerido por la Dirección Administrativa de Presidencia Municipal correspondiente al cumplimiento de obligaciones de transparencia del segundo trimestre de 2026. 10. Presentación, discusión y su caso aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial requerido por la Dirección de Administración Urbana correspondiente al cumplimiento de obligaciones de transparencia del segundo trimestre de 2016. 11. Clausura de la sesión. Gracias, secretaria. Pregunto a las y a los integrantes si tienen alguna observación respecto al orden del día sometido a su consideración. Ninguno. En virtud de que no existen observaciones, Secretaría Técnica le solicito someter a votación la propuesta del orden. Por instrucción de la presidenta de este comité, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día. Solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias, presidenta. Le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del orden del día. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. 4. Presentación del acto correspondiente a la 17ª sesión extraordinaria de fecha 9 de julio de 2026 para su revisión y posible aprobación. Al respecto, les informo que se ha elaborado el acto correspondiente en el que se abordaron los siguientes temas. 1. La aprobación del acto anterior. 2. Se confirmó una ampliación de plazo para la atención a 10 solicitudes de acceso a la información. 3. Se confirmaron los proyectos de clasificación de información de 3 dependencias para el cumplimiento de obligaciones trimestrales. Y 4. Se confirmó el cambio de modalidad de entrega de la información a consulta directa para la atención a 2 solicitudes de acceso a la información. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de las y los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No.
No habiendo comentarios o intervenciones por parte de las y los integrantes de este comité, les solicito someta a votación la propuesta presentada para su aprobación. Por instrucciones de la presidenta de este comité y de conformidad con el artículo 16, fracción sexta del reglamento de transparencia, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta de la presentada, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes están a favor. Gracias, presidenta. Le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acta. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad la propuesta de acta correspondiente a la 17ª sección extraordinaria del 2026 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana. Antes de proceder con el siguiente punto a tratar y con la finalidad de expresar la lectura de cada uno de los acuerdos presentados, le instruyo que haga constar la fundamentación legal aplicable a los acuerdos que serán analizados a partir de este momento dentro de la sesión, para otorgar respuesta a solicitudes de acceso a la información, una vez complementada la lectura, y expongo el siguiente punto del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, se hace constar que todos los temas que se analizarán y serán sometidos a su consideración en esta sesión se emiten bajo el amparo de las siguientes disposiciones. Artículo 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Numeral 7, apartado C de la Constitución Local. Y artículo 39 y 40, fracción segunda de la Ley General de Transparencia. Expuesto lo anterior, me permito dar lectura y exponer el siguiente punto a tratar. Punto número 5, presentación, discusión y aprobación de la ampliación de plazo para respuesta a solicitudes de acceso a información. Folio 463, acumulada con 464, requerido por la Dirección de Protección del Ambiente. Folio 468, 477 y 478, requerido por la Dirección de Bebidas Alcohólicas. Folio 472, requerido por la Secretaría de Bienestar. Folio 474 y 475, requerido por la Oficina Mayor. Folio 476, 484, 494, 495 y 519, requerido por la Secretaría de Gobierno. Folio 483 y 498, requerido por la Dirección Municipal de Salud. Folio 508, 511, 512, 513 y 515, requerido por la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana. Folio 493 y 502, requerido por la Dirección de Asuntos Administrativos. Y 524 y 516, requerido por la Administración de Regidores. Y folio 517 y 525, requerido por la Secretaría de Movilidad. Al respecto, les informo que las solicitudes dirigidas a la Dirección de Protección del Ambiente se requiere información relacionada con las licencias, permisos municipales y situación administrativa de la empresa Santis, entre otros. Las solicitudes dirigidas a la Dirección de Bebidas Alcohólicas requieren información relacionada con la autorización de una corrida de toros y con diversos permisos eventuales, procedimientos administrativos y expedientes, entre otros. En la solicitud dirigida a la Secretaría de Bienestar sobre la bitácora de las actividades, recorridos y consumos de combustible de un vehículo oficial en una fecha determinada. En la solicitud dirigida a la Oficina Mayor, información relativa a los expedientes laborales, nombramientos y documentación del personal adscrito a la Secretaría de Gobierno. En las solicitudes dirigidas a la Secretaría de Gobierno, información relacionada con reuniones institucionales, expedientes de permisos, partidas del Servicio Militar Nacional y documentación administrativa diversa. En las solicitudes dirigidas a la Dirección Municipal de Salud, información sobre programas, acciones, convenios, presupuestos y estadísticas en materia de bienestar y protección animal. En las solicitudes dirigidas a la Dirección de Obras, información relacionada con procedimientos de licitación, contratación de obra pública, empresas contratistas y documentación técnica y administrativa de obras de bachiller. En las solicitudes dirigidas a la Dirección de Asuntos Administrativos, información referente a la habilitación y operación del albergue para personas migrantes, incluyendo contratos de arrendamiento, prestación de servicios y gasto público ejercido. En las solicitudes dirigidas a la Dirección de Administración de Regidores, información relativa a la comprobación del gasto ejercido por una regiduría y a la información del personal adscrito a las regidurías, incluyendo contratación, remuneraciones y expedientes, entre otros. Por último, las solicitudes dirigidas a la Secretaría de Movilidad requieren información sobre condiciones oficiales y éticos del personal, así como información relacionada con la señalización vial, guarniciones y el diseño de estacionamientos. Por lo anterior, con el fin de tener lo requerido y con el fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia Estatal, las áreas solicitan una ampliación de plazo por 10 días hábiles adicionales debido a la necesidad de realizar la integración de la información requerida y obtener el dato exacto, aunado a la carga de trabajo actual que les impide atenderla de manera inmediata. Eso. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de las y los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios o intervenciones por parte de las y los integrantes, se les solicita que dé lectura de la propuesta del acuerdo y posteriormente se sometan a votación, secretaria. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procedo a dar lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración del acuerdo 01, en virtud de las disposiciones legales citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Punto único, se aprueba la solicitud de prórroga por 10 días hábiles adicionales al plazo originalmente previsto por la Plataforma Nacional de Transparencia para atender las solicitudes de información antes referidas, estableciéndose que la respuesta deberá emitirse a más tardar 5 días hábiles antes del término señalado por la PNP, en términos del primer acuerdo de la quinta sesión extraordinaria de 2016. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias, presidenta. Le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo.
Gracias, Secretaría. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 1 de esta sesión. Por favor de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 6. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación de información reservada total requerido por la Consejería Jurídica para la atención a la solicitud de acceso a la información con número de folio 403. Al respecto, se informa que se recibió una solicitud de acceso a la información mediante la cual se requiere el desglose del ejercicio de recursos correspondientes a la partida 33.101 de 2025, incluyendo facturas, comprobaciones, entregables y demás documentación relacionada con el gasto ejercido. Derivado del análisis realizado, el área solicita la intervención del comité para que analice y en su caso apruebe la clasificación como información reservada de 26 entregables vinculados con la prestación de servicios jurídicos especializados, al considerar que contienen análisis jurídicos, opiniones técnicas, estrategias de defensa, recomendaciones, documentos preparatorios y demás información relacionada con procedimientos administrativos, judiciales y de defensa institucional, que actualmente se encuentran en trámite o no han adquirido el carácter de definitivos. La propuesta de clasificación se sustenta en los artículos 112, fracción séptima, décima y 11ª de la Ley General de Transparencia, y en ese sentido el área manifiesta que la reserva solicitada tiene de carácter temporal y no pretende restringir el acceso a la información relativa al ejercicio de los recursos públicos, sino únicamente proteger aquellos entregables cuyo contenido actualiza las causales de reserva, proponiendo un periodo de reserva de 1 y 5 años según corresponda a la naturaleza de cada documento. Gracias, Secretaría. Si existe alguna intervención por parte de las y los integrantes de este comité, les recuerdo que tienen un término por 5 minutos. No habiendo comentarios o intervenciones por parte de las y los integrantes, les solicito de lectura la propuesta de acuerdo y posteriormente se somete a voto. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procedo a lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 02. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, se confirma el proyecto de clasificación de información reservada presentado respecto de 26 integrales relacionados con la partida 33.101 para la atención a la solicitud de acceso a la información con folio 403, aprobándose su reserva por los periodos de 1 y 5 años, según corresponda a cada entregable, o hasta que desaparezcan las causas que dieron origen a su clasificación. Segundo, se ordena al área solicitante cumplir con lo establecido en el capítulo 3 de los Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación de la Información, elaborando el índice de expedientes reservados correspondiente. Dicho lo anterior, me permite preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de la cual citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias, Presidenta. El informe que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, Secretaría. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 2 de esta sesión. Por favor de lectura y expongo el siguiente punto del orden del día. Punto número 7. Presentación, discusión y su caso de aprobación del proyecto de clasificación de información reservada total requerida por la Secretaría de Seguridad para la atención a la solicitud de acceso a la información con número de folio 503. Al respecto, se informa que se recibió una solicitud de acceso a la información mediante la cual se requiere conocer el número de miembros policiales incapacitados adscritos a la Secretaría de Seguridad. Derivado del análisis realizado, la Secretaría de Seguridad solicita la intervención de su comité para que analice y en su caso apruebe la clasificación como información reservada desde el padrón de miembros policiales incapacitados, al considerar que su divulgación permitirá conocer información sensible relacionada con la capacidad operativa de la Secretaría. La propuesta de clasificación se fundamenta en el artículo 112, fracción primera y quinta de la Ley General de Transparencia, al estimar que la publicidad de esta información podría comprometer la seguridad pública, poner en riesgo la vida, seguridad e integridad de los elementos policiales, así como afectar la capacidad de respuesta operativa de la corporación frente a posibles hechos delictivos. Por lo anterior, se propone la clasificación como información reservada total por un periodo de 5 años, debido a que el área acredita la existencia de un riesgo real demostrable e identificable al estimar que la divulgación del número de elementos incapacitados podría ser utilizada para identificar vulnerabilidades operativas y afectar las estrategias de prevención, vigilancia y reacción implementadas por la autoridad municipal en materia de seguridad pública. Eso. Gracias, Secretaría. Si existe alguna intervención por parte de las y los integrantes de este comité, se les cede la palabra con un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios o intervenciones por parte de las y los integrantes de este comité, les solicito que dé lectura la propuesta de acuerdo y posteriormente se someta a votación. Por instrucción de la presidenta de este comité, procedo a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 3. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, se confirma el proyecto de clasificación de información reservada total presentado por la atención de la solicitud de acceso a la información con número de folio 503 respecto del padrón de miembros policiales incapacitados de la Secretaría de Seguridad al actualizarse las causales de reserva. En consecuencia, se aprueba la reserva total de dicha información por un periodo de 5 años o hasta que desaparezcan las causas que dieron origen a la clasificación, en términos de la legislación aplicable.
Segundo, se ordena al área solicitante cumplir con el establecido en el capítulo tercero de los lineamientos generales sobre clasificación y desclasificación de información, elaborando el índice de expedientes reservados correspondiente. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias, Presidenta. Le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, Secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 03 de esta sesión. Por favor de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 8. Presentación, discusión y su caso aprobación del proyecto de clasificación de información confidencial parcial requerido por la Dirección de Administración Urbana para la atención a la solicitud de esta información con número de folio 491 y 492. Al respecto, se informa que se recibieron 2 solicitudes de acceso a la información relacionadas con posibles gestiones, proyectos, estudios y comunicaciones institucionales respecto de la realidad Paseo del Cedro y del fraccionamiento Urbi Quinto del Cedro. Después de realizar la búsqueda correspondiente, el área presenta los siguientes proyectos de clasificación de información confidencial parcial. Respecto de la solicitud con folio 491, se localizó un acta de desnivel certificado. Dicho documento contiene los siguientes datos confidenciales: clave catastral, superficie del bien inmueble y lote manzana. Respecto de la solicitud 492, se localizó el acta de comparecencia, el escrito de reconsideración y el oficio de respuesta correspondiente. Los documentos contienen los siguientes datos considerados confidenciales: firma autógrafa de una persona física, identificación oficial emitida por el INE, correo electrónico y superficie de un bien inmueble. La clasificación se fundamenta en el artículo 115 de la Ley General de Transparencia, en virtud de que los datos propuestos para su clasificación permiten identificar o hacer identificables a personas físicas y a bienes inmuebles determinados, por lo que su divulgación afectaría el derecho a la protección de datos personales y a la privacidad de sus titulares. En consecuencia, el área elaboró las correspondientes versiones públicas, testando únicamente los datos confidenciales y preservando el acceso al resto de la información. Eso. Gracias, Secretaria. Si existe alguna intervención por parte de las y de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de estos 5 minutos. No habiendo comentarios o intervenciones por parte de las y los integrantes de este comité, les solicito de lectura la propuesta del acuerdo y posteriormente se someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procedo a la lectura la propuesta de acuerdo para su consideración del acuerdo 04. En virtud de las discusiones legales previstas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, se confirma la clasificación de información confidencial parcial propuesta por la Dirección de Administración Urbana respecto de la documentación localizada para la atención a la solicitud de acceso a la información con número de folio 491 y 492, al contener datos personales y patrimoniales cuya divulgación permitiría identificar o hacer identificables a personas físicas. Y segundo, se aprueba la versión pública elaborada de los documentos señalados en el resolutivo primero. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, Secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 04 de esta sesión. Por favor de lectura y exponga por favor el siguiente punto del orden del día. Punto número 9. Presentación, discusión y su caso aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial requerido por la Dirección Administrativa Presidencial Municipal correspondiente al cumplimiento de obligación de transparencia del segundo trimestre de 2016. En cumplimiento del artículo 55 de la Ley de Transparencia del Estado, que establece la obligación de poner a disposición del público y mantener actualizada la información de los gastos de representación y viáticos, en atención a lo mandatado, el área solicita analizar y en su caso aprobar la clasificación de facturas de proveedores. Entonces, el área presenta 29 facturas de proveedores que contienen el nombre completo de un elemento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, clasificado por un periodo de 5 años, el Registro Federal de Contribuyentes, el número de serie de certificado de sello digital del SAT y del emisor, el sello digital del SAT y del emisor, el código bidimensional QR y cadena original de complemento de certificación digital del SAT. La clasificación de esa información se fundamenta en el artículo 112, fracción primera y cuarta, 115 y 119 de la Ley General de Transparencia, ya que la divulgación de sus datos personales representaría un riesgo y que de revelarlos pudiera faltar a la privacidad de su persona y podría ser molestado en su vida privada. En ese sentido, se elaboró la versión pública del formato para brindar cumplimiento a las obligaciones de transparencia. Esta. Gracias, Secretaria. Si existe alguna intervención por parte de las y los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de estos 5 minutos. No habiendo comentarios o intervenciones por parte de las y de los integrantes, les solicito de lectura a la propuesta del acuerdo y posteriormente lo someto a votación. Por instrucciones de la presidenta del comité, procedo a lectura la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 05. En virtud de las discusiones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente.
Primero, confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial de las facturas de proveedores antes referidas por contener datos confidenciales y el nombre completo de un elemento perteneciente a la Secretaría de Seguridad por un periodo de 5 años. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el resolutivo primero. Tercero, se ordena al área para que, sin exceder el periodo de actualización, publique la información correspondiente al segundo trimestre de 2026. Y cuarto, se ordena al área solicitante cumplir con lo establecido en el capítulo tercero de los lineamientos generales sobre clasificación y desclasificación de información, elaborando el índice de expedientes reservados correspondientes. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de la prueba solicitada, solicitando en primer lugar que la que estén a favor. Gracias. Presenta el informe. Existen 5 votos por y la policía. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 05 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 10. Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial requerido por la Dirección de Administración Urbana correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del segundo trimestre de 2016. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Transparencia Estatal, que establece la obligación de poner a disposición del público y mantener actualizada la información relativa a las licencias otorgadas por el municipio, el área solicitó que se analice y, en su caso, se apruebe la clasificación de la información presentada, a fin de garantizar su publicación conforme a la normatividad aplicable. El área presenta en cumplimiento al segundo trimestre de 2026 como clasificación confidencial parcial 30 licencias de construcción por contener de un bien inmueble, la clave catastral, lote y manzana, superficie del bien inmueble y de una persona física, la firma autógrafa, número telefónico y correo electrónico. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 3, versión 9 y 115 de la Ley General de Transparencia, ya que la divulgación de estos datos personales representaría un riesgo al poder identificar a una persona física y de su patrimonio, datos que se proporcionaron únicamente para cumplir con los requisitos de un trámite. En ese sentido, se elaboró la versión pública del formato para brindar cumplimiento a las obligaciones de transparencia. Eso. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de las y los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. Habiendo comentarios o intervenciones por parte de las y de los integrantes de este comité, les solicito que dé lectura a la propuesta del acuerdo y posteriormente se someta a votación. Con instrucciones de la presidenta de este comité, procedo a la lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 06. En virtud de las discusiones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial de 30 licencias de construcción y sus respectivas solicitudes, por contener datos personales que permiten identificar a una persona física, al determinar que la divulgación de estos datos podría vulnerar la privacidad y seguridad patrimonial de los particulares, al no contar con el consentimiento expreso de sus titulares para su difusión. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el resolutivo primero. Y tercero, se ordena al área para que actualice la información correspondiente al segundo trimestre de 2026. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de la prueba citada, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes están a favor. Gracias, presidenta. Le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 06 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Siguiente punto es el punto número 11, que corresponde a la clausura de la sesión. No habiendo más asuntos que tratar, se clausura la 18ª sesión extraordinaria del 2026 del Comité de Transparencia de este 25º Ayuntamiento de Tijuana, siendo las 15 horas con 28 minutos. Por su asistencia y su participación y colaboración, muchas gracias.